Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. Hoy no tenemos el equipo al completo, don Carlos Pajares, por circunstancias particulares que no ha podido estar, pero sí está don Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales y miembro también del Consejo Nacional. Un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, se habla mucho por parte de los representantes del Gobierno de la Nación de la situación económica, de que vamos con un cohete, etcétera. Y vamos a aportar unos datos del Banco de España que demuestran, yo diría, que la dificilísima situación económica que vive España, si no fuera por el continuo endeudamiento que estamos teniendo. Y para eso voy a dar cuenta de un cuadro con ingresos líquidos y gastos en diferentes meses hasta el mes de junio y el déficit de caja total a mes de junio. Eso demuestra por la real situación de un gobierno que además está dilapidando lo que no tenemos, porque con una situación como la que tenemos de máxima recaudación es realmente vergonzoso que tengamos el déficit que tenemos. Pues don Aurelio, voy a dar cuenta de los datos y luego ya le pido su opinión. Sí, muy bien. Ingresos líquidos y pagos líquidos, como si fuera en una casa, en una empresa, los ingresos y los pagos y las diferencias. Enero de este año. Ingresos líquidos, 10.733,506 millones de euros líquidos. Pagos líquidos, 18.910.000. Déficit de caja, 8.176,819. Febrero, 21.022,6 ingresos. Pagos líquidos, 11.994,451. Un superávit, en este caso, de caja, el único de los meses, no, 2 meses concretamente, debe ser que coincide con pago de impuestos, de 9.027,55. Marzo, 7.960,750 millones de ingresos, unos pagos de 15.753, un déficit de 7.792,969. Abril, ingresos líquidos 29.197,18, pagos 17.735,691. Un superávit, en este caso, de 11.461,327. Mayo, ingresos líquidos 4.322,96, pagos 13.717, déficit de caja 9.395. Y junio, ingresos líquidos 5.858,329, pagos líquidos 33.198,62, déficit de caja 27.339,733. En definitiva, un déficit de caja total, sumando los ingresos y los pagos, en total de 32.216,344 a junio. Si seguimos aquí, podríamos llegar a los 60.000 millones a fin de año de déficit de caja. Veremos a ver los próximos meses. Este es la España que va como un cohete, pero esto son datos del Banco de España, no crean que son datos que me he inventado yo, don Aurelio Sastre. Bueno, yo creo que esto no hace falta ser ningún experto en economía para ver que cuando los gastos superan en esa proporción, hablemos de lo que es la economía normal, que tampoco hay que ser grandes expertos para decir si se gasta el doble de lo que se ingresa, pues que hay un déficit. O sea, la situación actual es alarmante. Es alarmante porque se está gastando, si hacemos ahí hacemos un análisis del déficit, se está gastando pues un 50%, quizás más, de lo que se ingresa. Pero que todo esto viene en un momento en que se han recibido de Europa unas cantidades ingentes, enormes de dinero que en cualquier situación, en cualquier familia, en cualquier economía hubiera revitalizado. Habrían resuelto el problema de déficit. Entonces, la utilización que se está haciendo del dinero y de los recursos de que se dispone, de los impuestos que pagamos los ciudadanos, es
algo de locura, don Gervasio. O sea, ese déficit tan enorme que se está haciendo nos puede llevar a un caos económico absoluto en el momento que no se nos compre la deuda, que no hay perspectivas tampoco de que la recaudación siga en esos niveles. Estamos en máximo. Porque estamos en máximos de recaudación, pues porque se ha dado una inflación, se han dado unas subidas de precios enormes con unos ingresos por IVA muy buen verano, espectaculares, unos ingresos por el impuesto también enormes, y luego los ingresos que han venido por los fondos de resiliencia que han venido de Europa, que también han sido cantidades enormes. Entonces está habiendo se está produciendo yo diría una auténtica utilización de los recursos sin ningún sentido, es de locura. Cuando esto se plasme ya en la realidad que vamos a vivir en un futuro, que es de unos ingresos mucho más ajustados, no sé a qué podemos llegar. ¿A qué podemos llegar? Pues a lo que ya nos están diciendo. Ciudadanos, prepárense ustedes porque va a haber una subida de impuestos notable. Para mí esto, digamos, en un país que realmente debiera de tener estas responsabilidades, no sucede en España y en otros países, pero debiera de ser, esto tenía que tener una responsabilidad civil o penal. Es decir, se está dilapidando dinero público de una manera brutal. Este señor Escrivá, en su época anterior, antes cuando era miembro de la AIREF, llegó a decir, que cómo cambian las cosas, que había un gasto de 14.000 millones de euros más o menos en chiringuitos, en cosas que no son muy justificadas. Estoy hablando de memoria. Aquí siguen ustedes esta cantidad, más otras cantidades que se podían decir. Es decir, es evidente que hay que tomar una serie de decisiones muy importantes en España. Y yo creo que puede llegar a una situación realmente muy grave. Que, por cierto, la oposición no está denunciando suficientemente, porque yo creo que esta es la cuestión. Sí, lo están haciendo economistas muy importantes, máxime cuando se está perdiendo el número de empresas. Desde la llegada del señor Sánchez han desaparecido, creo que son unos datos, más de 500 empresas. Vamos a una economía estatalizada en la que solo es el Estado el que gasta, compra, y cada vez hay menos empresas. Claro, no se dice que subir impuestos, pero ¿de dónde va a subir impuestos? Si estamos ya en una presión fiscal absolutamente brutal. Subir impuestos para no tramitar la ley de ELA, como la tienen paralizada. Subir impuestos para querer comprar nuevos Falcon, porque dicen que los asientos no son reclinables. Es una cosa ya que parece que es esto que están tratando con tontos. Seguir impuestos para ir dando a los sindicatos y a los chiringuitos, ONGs, etcétera, etcétera. Seguir con impuestos para la cantidad de cargos públicos, etcétera. Esta es la cuestión. No es que subir impuestos para tener más médicos, para tener mejores servicios. No, es para gasto corriente. Cierto. Yo, bueno, las cifras estas, con el detalle que usted las ha dado, a mí me parece que son sumamente interesantes y que reflejan, además entendibles perfectamente, reflejan claramente la situación de España. Es decir, se está gastando en una proporción muy superior a los ingresos, y eso tiene que tener unas consecuencias. Entonces, cuando dicen los políticos que gobiernan, dicen que España va como un cohete, creo que eso es querer tratar al ciudadano como si fuera idiota. Bueno, es que nos tratan como si fuera idiota, esto ya es algo habitual. Vamos a ver, hoy cualquier ciudadano normal... No solo los de la izquierda, también los de la derecha, pero sí, bueno, los de la izquierda más, es verdad. Cualquier ciudadano normal ve que si hay esos gastos con unos ingresos menores, ya nos pueden contar todo lo que quieran. Pero luego también es cuando se ven las actitudes, por ejemplo, que se están viendo en el gobierno.
la alegría con que vienen gastando, la alegría con que ocultan sus patrimonios, madre mía, pero además en personas que tienen responsabilidades en la economía nacional, porque ha sido, por ejemplo, el caso, usted ahora ha mencionado el caso de Escrivá, un hombre que es el que ha estado tratando las pensiones, que ha estado tratando todo está forrado. Y de pronto se ve que declara una sociedad patrimonial, según recoge el debate, vamos. 10 veces inferiores a su verdadero patrimonio, que lo está ocultando. Y es una persona que ahora puede dirigir la economía nacional. Y este es el partido de España, dicen, de la gente normal. Y de los obreros, dicen, madre de Dios. Bueno, claro, pero fíjese, madre de Dios, dicen que es el partido normal de los obreros, pero trata a los obreros como lo que hemos dicho antes. No, hombre, ya no es, ha dejado de serlo. Si yo creo que es donde más ha perdido el voto. Vamos a castigar a los que tienen Lamborghinis. Es de la élite. ¿Cuántos Lamborghinis hay en España? Si hay media docena y los tienen 43 y los tienen sus amigos. Bueno, vamos con otro tema importante que, bueno, que es, yo creo... nosotros hemos sido pioneros en hablar aplicando el sentido común. Continúa el fiasco del coche eléctrico. En agosto se vendieron en España apenas 6.811 vehículos, 100% eléctricos o híbridos, enchufables. Un 21,6% menos que en agosto de 2023. Después de lo que ha pasado esta semana con el cierre posible de fábricas de Volkswagen, los cambios de opinión, de cantidad de empresas, etcétera, etcétera, yo creo que cada vez va a ir a menos. Este es un fiasco rotundo de la Comisión Europea, de los burócratas de Bruselas que a golpe de decreto quieren imponer una realidad que todavía no existe. Puede existir, existirá posiblemente 15, 20 años. Con el tiempo hubiera llegado, pero de una manera sostenible. Bueno, pues estos intereses, a los que han invertido en todo esto, les va a salir... debieran de ir con su cuenta de resultados donde los burócratas de Bruselas y decir, mire, por culpa suya, cantidad de gente no puede entrar al centro de las ciudades, precisamente la gente más sencilla. La gente más sencilla. Usted va con un gran coche de gran cilindrada y podrá entrar en el centro de Madrid, Barcelona, etc. Es decir, si realmente lo que se está produciendo, porque esto viene de las grandes élites mundiales que han invertido en esto, los que se está produciendo es a la gente más sencilla. Es decir, usted con un sueldo normal en Madrid, que vive a 6 kilómetros, usted tiene que hacer 2 o 3 cambios de ruta para entrar. Si tiene que coger un cercanías de Renfe, puede tener una cláusula para llegar tarde la mayoría de los días, y ya en coche lo tiene muy difícil. Es decir, esto es una auténtica locura que espero que esta legislatura, que va a ser muy difícil para doña Úrsula, va a ser muy difícil para todos estos personajes, porque se van a producir muchas más cuestiones de respuesta a Bruselas. Y yo creo que la Unión Europea, que ha sido un elemento vertebrador importante, yo he sido muy partidario de la Unión Europea, pero no de otra Unión Europea. Esto es insoportable. Esto es insoportable. Porque, como decía Alvis el otro día, y en eso tiene razón, mostrando, han sido las elecciones en junio o julio, sin haber hecho nada, sin haber salido para nada, solo en dietas le habían ingresado en la cuenta corriente 12.000 euros. Eso es un fraude, porque no había ido a ningún sitio, claro. La Unión Europea, pero más el sueldo, más la capacidad que tiene para nombrar una serie de asesores. Y él enseñaba los 12.000 y pico euros que en 2 meses apenas, sin haber ido a Bruselas, ha recibido. Más billetes de avión, etc. Es decir, otra Unión Europea es posible. Es insostenible esta Unión Europea. Esto es una auténtica vergüenza y que hay que sublevarse. ¿Cómo? Claro que hay que sublevarse socialmente. Claro que hay que sublevarse. Claro que sí. Claro que sí. Democráticamente. Sí, pero decir, no puede ser esto, no puede ser, porque no puede ser que una persona, como él mismo denunciaba, que no ha hecho nada, cobre de unas dietas que no ha recibido. Eso es vergonzoso, eso es vergonzoso. Y esto los grandes partidos no lo denuncian, más luego llegan allí y tienen un coche a su disposición, la posibilidad de nombrar 4 o 5 asesores que se los paga también el Parlamento. Es decir, que al final... pues están 5 años allí y han solucionado su vida.
Esa es la realidad que estamos viviendo de unos personajes que no sabemos a quién obedecen, don Aurelio. Sí, es que efectivamente usted ha citado una serie de cosas que yo creo que resultan indignantes, auténticamente indignantes. Por un lado, vemos que están tomando decisiones que nos afectan a todos, las toman personas que viven en una situación de privilegio absoluto, que desconocen la realidad, pero las están tomando sobre personas que tenemos que vivir el día a día con unas rentas muy justas para sobrevivir y quieren imponerlas de una manera radical. Hablaba usted de los coches. Ahora, bueno, esto que está peor, hoy un coche con los años que sean, cuidado, pasando además las inspecciones que tiene que pasar, que para eso se hace, le digan a usted que lo tiene que tirar y que además, como si usted fuese un paria, que ya no pueda entrar en puntos de la ciudad, que le estén discriminando. Hay que hacer una sublevación social. La sublevación social es fácil, su economía, no comprando coches es que su economía, de este tipo. Y lo siento si decir, usted no entra con un coche viejo, usted no va a una ciudad ni va a un sitio con un coche viejo porque le guste ir con un coche viejo. Es porque le encantaría tener un coche nuevo, de última generación, por supuesto. Pero entra porque no tiene una economía. Pero es que además esto pasa en todas las pequeñas empresas, que en España es pues un 90% de empleo, que son esas furgonetas que se dedican al reparto por las ciudades, que no caminan muchos kilómetros diarios. Otro dato, pero que solo un 3% de los mecánicos que hay están preparados para estas nuevas tecnologías de los coches. Bueno, si es que estas tecnologías... No, porque lógicamente arruinaría cantidad de talleres, por supuesto. Es que las consecuencias, los adelantos vienen por sí mismos y van en un proceso que se va asimilando. Es un proceso normal de evolución. De evolución, claro, no por decretos, leyes, ni decretos de un Parlamento Europeo, etcétera, ni políticos seguidistas que desde España y de otros países les hacen el caldo gordo. Y estos políticos privilegiados, que en muchos casos hay corrupción, porque en Europa lo hemos visto, deberían ser sensibles a las situaciones reales de la ciudadanía, de la gente, de la sociedad. Y no es así ni de lejos. Hoy querer imponer lo del coche eléctrico es, desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista del sentido común, es una auténtica aberración, don Gervasio. Eso hoy no tiene ningún sentido. Pero y no estamos en contra del coche eléctrico. Digo que el coche eléctrico será poco a poco, será en un futuro. Pero lo que no se puede hacer es por decretos prohibir. Vamos a ver, don Gervasio, se puede imponer el coche eléctrico, se puede imponer un helicóptero para viajar, o lo que usted quiera, y nunca estaríamos contrarios. El que quiera tener el coche eléctrico, o como dice nuestro amigo político, un Lamborghini, pues mire, si puede... Pero vamos a ver. Es su problema. Pero lo que yo quería decir es que, fíjese, después de 40 años, después de democracia, pero de otros muchos años, de más de 20 de estar en, 20 y tantos de estar ya en Europa, es ahora cuando nos enteramos, lo sabíamos y lo intuíamos, lo sospechábamos, de los ingresos que están teniendo los políticos de izquierda y de derecha, y que lo mantienen en secreto. Y nos hemos tenido que enterar por alguien del que no somos... yo sí sabía lo de las dietas. Pues no sabía, pero bueno, está viendo usted que está subastando su sueldo, o subastando no, regalando su sueldo, se ve y que hace unas declaraciones y dice, pero si he recibido 12.000 euros de dietas y yo no me he movido de mi casa. Exacto. Y eso es un escándalo. Usted imagínese en su empresa, dice, he hecho tantos kilómetros de tal, ¿y dónde está usted? No, he estado en casa. Pero es que ¿esto qué es? Es que ellos son los que luego exigen, hacen inspecciones a la gente. Esta sociedad que las decisiones, lo que decíamos, don Gervasio, están tomando decisiones para todo el mundo los privilegiados y desconocen por completo la realidad de esa ciudadanía que le cuesta mucho llegar a fin de mes. Bien, las declaraciones no podemos pasar por alto, aunque habrán escuchado en muchos medios, las declaraciones del señor presidente del gobierno sobre los Lamborghini y los públicos. Hay que tener una falta de respeto a los ciudadanos y vernos como microbios, como personas que no valemos para nada. De un señor que hacía 48 horas había llegado de un viaje a Andorra, había viajado en una compañía privada de aerotaxis muy importante, Gestair, según dicen los medios de comunicación, que tiene un precio aproximadamente de la hora de vuelo de 7.000. Yo calculo Madrid-CEO de Urgel en torno a la hora, entre la aproximación y otra hora, vamos a poner por bajo 15.000 euros de un viaje, más luego un hotel a 1.000 y pico euros la noche. Bien, este señor
que después de haber estado 20 y tantos días en un palacio en Amareta, se permite decir a los españoles, con el servicio público como le tenemos, que más coches eléctricos, más servicio público. ¿Pero qué servicio público? Y más Lamborghini. Es decir, realmente se le escapó lo que quiere. Lo que quiere es más empobrecimiento. La realidad es que lo que habría que haber, ojalá hubiera que pagan solo 30 y tantos mil euros de impuestos esos coches, 40.000 aproximadamente, que van para el Estado. Ojalá hubiera 2.000 Lamborghinis con lo que ellos pagan. Pues eso es que hay gente que le ha ido bien. Pero claro, aquí no hay deseo de mejor, sino de que vaya peor, para ir bien ellos. Sí. Que ellos, como hemos visto, el patrimonio del mismo presidente, de sus familiares y del señor Esquiva, etcétera, y habla como si fuera dirigiéndose a los pobres de los pobres. ¿Y quién puede comprar esa mercancía? Hacer lo que yo digo y no lo que yo hago. Hay que tener cuajo, y los socialistas de bien tienen que estar, vamos, y con una inteligencia normal, que los hay la mayoría. Tendrían que decir, esto es escandaloso, se ríe de nosotros este señor, don Aurelio. Sí, bueno, yo creo que estos años en la Moncloa, viviendo en una auténtica nube, con todos los que tiene a su alrededor haciéndole la ola, porque todos los que tiene a su alrededor dependen exclusivamente de él, ya se encarga de hacer esto, lo ha hecho en el gobierno y lo ha hecho también en el propio partido, donde dice usted los socialistas de bien. Yo no sé si de los que conocemos queda alguno. Yo creo que están por ahí, pero no les hace caso a nadie. Te dicen bajo cuerda cosas sí, bajo cuerda, que no son irreproducibles. Tienen miedo a hablar alto. Irreproducibles. Gente además con altos cargos. Pero fíjese, es que este hombre, visto las cosas que hace, los viajes que ha hecho en el avión, ahora quiere uno nuevo, viviendo sus veranos en palacios, está tan despegado de la realidad social que yo creo que le hace ya incompatible con el cargo que hoy tiene. Por supuesto. Lo hace incompatible. Se ha convertido en un problema para España. Creo que es un problema. Es un problema. O sea, usted hoy analiza cualquier No el partido, persona, él es un problema. No hace falta entrar en datos importantísimos. Se ve que es un problema donde además... Pero claro, es que la cosa también, don Gervasio, es muy grave. Cuando se está tratando de, yo diría que de erradicar algo que es fundamental, que es exigible para cualquier democracia, que es la separación de poderes, y eso se está agrediendo de una manera tan clara, atacando a jueces y invadiendo todas las instituciones que deberían ser independientes. Ya no hay ningún pudor. No importa que un ministro salga directamente a gobernar el Banco de España o un político militante del propio partido entre en el Tribunal Constitucional. Quiero decir que hay una invasión tan clara y tan evidente de las instituciones, que no va a acabar bien, que eso no tiene sentido. Pero ¿qué es lo alarmante, don Gervasio? Creíamos que España era una democracia consolidada. No. Una democracia no es consolidada en el momento que no puede impedir esos abusos de poder. Bueno, ¿cómo está la productividad? Porque no quiero decir con esto que seamos unos vagos, que los españoles no somos unos vagos, cuando hemos ido por ahí hemos trabajado. Lo que pasa es que desde el gobierno sí se desincentiva el trabajo. Se desincentiva el mérito. Un reciente informe de Eurostat coloca a España en la cola de la productividad en Europa. Sobre una base de 100 que marca el promedio conjunto de la Unión Europea, España está en 97 puntos. Y llegó a tener en su día un 101,9 que marcó antes de la pandemia. Es decir, cada vez se trabaja menos. Es curioso, cada vez producimos menos. Somos capaces de ser menos productivos. Luego es un empobrecimiento general, cosa que parece que al gobierno esto ni le importa ni nada. Es decir, yo no sé cómo va a quedar España después de que pase este gobierno. Yo no lo sé. Estoy convencido que muy mal, pero bueno, el tiempo nos dará o nos dará razón. Hasta ahora nos ha ido dando la razón en todo lo que hemos dicho, el coche eléctrico, el tema del cambio climático, muchas cosas, el tiempo nos está dando la razón. ¿Qué le parece a usted? No, que ha tocado usted otro tema vital, ¿no? ¿Qué le parece a usted? La productividad
y la economía del trabajador son directamente proporcionales. Hoy no se puede decir que es que los empresarios son explotadores, ni mucho menos. Si un empresario gana dinero, paga a sus trabajadores, porque además el 99% los necesita y es consciente de que el trabajador tiene que vivir dignamente con el producto de su trabajo, y eso lo sabe cualquier empresario. La productividad en España está bajo mínimos y eso conlleva también un empleo de baja calidad, unos salarios también bajos, y mientras eso no se resuelva. Pero ¿qué es también lo que está pasando, don Gervasio? Y es que el mal ejemplo de los políticos va generando también actitudes, porque son un espejo para la sociedad. Entonces usted se encuentra con una productividad baja, con unos sindicatos que yo creo que están totalmente fuera de sitio en las formas en que actúan, y entonces el trabajador también... Las élites de los sindicatos, no los delegados. Las élites, sí. Porque hay delegados buenísimos, pero yo les digo, cuando tengan que votar, peguen un golpe en el sentido y voten a alguien que no quiera. Ahora he oído que el señor de UGT quiere seguir, tercer, cuarto año. Pues mándenle ustedes a descansar a su tierra y, bueno, en Cataluña, a donde vive, y fuera, y busquen personas nuevas. Pero claro, es que el problema es que también a nivel sindical tienen colonizado todos los altos cargos. Y las bases no pueden decir lo que sientan. No hay mecanismo. No, y ya para terminar, que era lo que le quería decir, es que son un mal espejo. Los políticos son un mal espejo para la sociedad. La sociedad dice, bueno, pues si los políticos hacen eso, ¿yo qué voy a hacer? Y entonces cae la productividad, el asentismo laboral aumenta de una manera espectacular, como no pasa en ninguna parte de Europa. Es decir, todo conlleva a adoptar esa actitud de irresponsabilidad con las cosas, ¿no? No queda tiempo para más, don Aurelio. El próximo viernes estaremos, Dios mediante, ya con el equipo al completo, con nuevos temas, nuevos asuntos, contando lo que otros no cuentan desde nuestra humildad, nuestra forma de ser, aplicando el sentido común, que quieren borrar el sentido común, lo que tampoco significa que tengamos siempre razón, siempre puede haber ópticas. Que tengan una feliz semana, paz y bien.